Días. En la presentación de hoy vamos a hablar de los síndromes paraneoplásicos de la cabeza a los pies. Esta presentación está basada en un paper de Radiographics publicado en febrero de este año. Acá les dejo los autores y las dependencias de los mismos. Bueno, en cuanto al síndrome paraneoplásico, tenemos que es una constelación de síntomas que se manifiesta a base de enfermedades causadas por sustancias inmunológicas o bioquímicas que suelen tener un origen en alguna neoplasia subyacente que pueda llegar a tener el paciente. En sí no están relacionados directamente con la invasión primaria o secundaria de este tumor, es decir, con metástasis o la invasión directa. Se da en el 8% de los pacientes oncológicos y se caracterizan por tener una presentación que generalmente es temprana y suele darse antes de tener el diagnóstico del cáncer o del tumor que tenga el paciente. En sí pueden involucrar a diversos sistemas u órganos, entre los que vamos a describir el neurológico, musculoesquelético, dermatológico, endocrinológico, gastrointestinal y cardiovascular. Vamos a empezar por aquellos que afectan el sistema nervioso central, comenzando por la encefalitis, que se va a presentar con síntomas como convulsiones, pérdida de memoria a corto plazo, confusión, disfunción psicológica, y generalmente son cuadros que son rápidamente progresivos, que suelen instaurarse dentro de los 3 meses. En sí, vamos a ver que existen causas que no son neoplásicas, como las infecciosas en este caso, por ejemplo, pero no vamos a hacer el foco en las neoplásicas. La encefalitis en sí tiene una fuerte asociación con lo que son los tumores, entonces cuando tengamos un caso de un paciente con un cuadro de encefalitis, tenemos que sospechar una neoplasia subyacente. Los tumores que están asociados generalmente con la encefalitis van a ser el cáncer de pulmón de células pequeñas. Un 55% de estos pacientes van a cursar con un cuadro de encefalitis. Por otro lado, un 13% de aquellos pacientes con tumores testiculares, un 5% de las pacientes con cáncer de mama. Y en mujeres de entre 20 a 50 años, un 59% de las que tienen teratoma de ovario pueden cursar con un cuadro de este tipo. Entonces, cuando tengamos un paciente mayor de 40 años con un cuadro de encefalitis, se va a recomendar realizarle al paciente una tomografía de tórax con contraste para descartar la presencia de un tumor a nivel de pulmón compatible con tumor de células pequeñas. Y en pacientes menores de 40 años que tengan este cuadro, se puede realizar un PET-CT con un radiotrazador para valorar la presencia de alguna neoplasia oculta que pueda llegar a tener el paciente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también hay anticuerpos que vamos a valorar a nivel bioquímico en estos pacientes que nos van a orientar. Pero bueno, en la práctica diaria de algunos lugares no se cuenta con estos anticuerpos al momento de tener las imágenes, entonces vamos en este caso a no mencionarlos. En cuanto a lo que son las imágenes, en el caso de la encefalitis, vamos a poder ver cambios tempranos como una señal hiperintensa en la secuencia FLAIR-IT2, sobre todo dada en los lóbulos temporales mediales y estructuras límbicas, como lo que podemos ver en la primera imagen. Y en algunos casos puede llegar a afectar al tronco. Ya en casos tardíos vamos a poder ver lo que es atrofia temporal mesial. Tenemos acá 2 ejemplos. La primera es una paciente de 53 años con cáncer de mama de reciente diagnóstico, como podemos ver en la imagen B, se ve el tumor a nivel de mama derecha en el plano posterior, pero la paciente consulta, se le hace la resonancia, en la cual estamos viendo en una secuencia FLAIR una señal hiperintensa a nivel de lo que es la ínsula, el lóbulo temporal medial izquierdo, la parte de la región orbitofrontal y la circunvolución del cíngulo posterior.
En el segundo caso, tenemos una encefalitis en un varón de 27 años con un tumor germinal mixto testicular, como podemos ver en la ecografía que se le realiza a nivel testicular. Estamos viendo el testículo derecho, donde vemos una masa heterogénea, sólida, predominantemente hipoecogénica, que a la aplicación de señal Doppler color se muestra marcadamente vascularizada. Este paciente, en la resonancia de cerebro, tenemos acá un plano axial, también en FLAIR, donde lo que estamos viendo es una marcada hiperintensidad de los lóbulos temporales mesiales, lo hemos señalado por las flechas, y esto está generando un leve efecto de masa hacia las estructuras adyacentes, como podemos ver también en estas regiones periféricas a la lesión. Otro de los cuadros que podemos ver como síndrome paraneoplásico es la degeneración cerebelosa. Es un cuadro que tiene una rápida progresión y suele limitar lo que son las actividades de la vida diaria de los pacientes. También el cuadro se instaura dentro de los 3 meses y suele cursar con ataxia de la marcha. Puede haber o no afectación del tronco y va a llegar a afectar extremidades. Generalmente vamos a ver que la afectación a nivel del cerebelo va a ser bilateral, pero puede presentar asimetría. El 50% de los pacientes mayores de 50 años con ataxia subaguda de carácter severo, vamos a ver que tienen un tumor subyacente asociado. Estos tumores pueden llegar a ser el tumor de pulmón de células pequeñas, en el caso de las mujeres, tumores de estirpe ginecológico, cáncer de mama, y podemos también encontrar enfermedad de Hodgkin. Entonces, cuando tengamos un paciente con estas características, va a ser importante que complementemos la valoración con una tomografía de tórax para buscar el cáncer de pulmón que puede estar asociado, una tomografía y o ecografía de abdomen y pelvis en el caso de que tengamos una paciente femenina, sumándole también el marcador CA125 para descartar también tumores ováricos. Y por otro lado, en el caso que estemos sospechando un cáncer de mama, podemos pedir también lo que es una mamografía, resonancia, ecografía mamaria para valorar. Disculpen. Em, en caso de que no encontremos ninguna lesión en este tipo de estudios, podemos ya pasar al PET-CT para ver algún un tumor oculto en estos pacientes. Tenemos el caso entonces de la degeneración cerebelosa en un hombre de 66 años que se presentó con antecedentes de cáncer de pulmón. Vemos en la primera imagen una tomografía axial a nivel del cerebelo y lo que estamos viendo señalado por las flechas es la pérdida de volumen a nivel del cerebelo y vemos también la asimetría que se presenta. Este paciente se le realiza una tomografía de tórax, que es la segunda imagen, y lo que estamos viendo es a nivel del arco aórtico un área de densidad sólida a nivel del vértice del pulmón derecho. Esto lo que nos está indicando es presencia de una consolidación de origen obstructivo a nivel del lóbulo superior y en este caso asociado a un cáncer de pulmón. En cuanto a las imágenes, generalmente lo vamos a valorar en resonancia. Vamos a ver que en los cuadros en su inicio puede ser que no veamos ningún hallazgo en particular o veamos signos de edema cerebeloso. Y ya en los casos tardíos vamos a ver, como describimos en la imagen previa, vamos a describir ahora atrofia cerebelosa que puede tener o no asociadas anomalías de la intensidad de la señal a nivel de lo que es el tronco. Entonces, en este caso, tenemos el caso de una degeneración cerebelosa en un paciente de 44 años con antecedentes de sudores nocturnos, vértigo, inestabilidad de la marcha y disartria que tenían un año ya de evolución, por lo que se le realiza una resonancia magnética cerebral y nos encontramos con la disminución de volumen a nivel del cerebelo. Se le realiza una punción lumbar, donde a nivel del líquido cefalorraquídeo se observa un predominio linfocitario con un título de anticuerpos anti-TR positivos. Esto fue compatible con un linfoma de Hodgkin. A partir de esto,
se le realiza al paciente un PET-CT, donde lo que estamos viendo son áreas hipermetabólicas a nivel de la axila izquierda y a nivel de la cadena ilíaca izquierda compatibles con ganglios linfáticos patológicos. Por otro lado, tenemos el síndrome opsoclono-mioclono. Se caracteriza por movimientos sacádicos de los ojos con acción mioclono del tronco y las extremidades y la cabeza. Generalmente los tumores que se asocian a este tipo de cuadros son el neuroblastoma en el caso de los niños y en pacientes adultos está fuertemente relacionado con tumores de pulmón de células pequeñas o el cáncer de mama. En general, en la resonancia no vamos a hallar eh, imágenes características que nos hagan sospechar eh, un tumor asociado a este cuadro, pero en los casos crónicos lo que podemos ver es atrofia cerebelosa o anomalías a nivel de lo que es el tegmento pontino. En sí, lo que es el grupo de trabajo de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas, lo que recomienda es en el caso de pacientes que se presenten con este cuadro, es la realización de una tomografía de tórax y una tomografía de abdomen y pelvis a fin de identificar alguna neoplasia a nivel pulmonar o ginecológico principalmente, que pueda llegar a estar asociado. Como también podemos verlo en el cáncer de mama, sobre todo en el caso de las mujeres, vamos a también sugerir que se realice el paciente una mamografía. Cuando estemos en el caso de pacientes pediátricos, lo que podemos usar es una gamografía de cuerpo entero para evidenciar la lesión primaria que está originando el cuadro. Otra de los cuadros que podemos ver es la mielitis paraneoplásica, que es un cuadro que es raro, se suele dar aislado y suele tener compromiso también de otras áreas, como por ejemplo el encéfalo, dando un cuadro de encefalomielitis. En sí los síntomas, el paciente se va a presentar con tetraparesia o paraparesia de carácter flácido espástico, puede presentar también disfunción intestinal o vesical y pérdida sensorial. Algunos pacientes que tengan también afectación a nivel encefálico pueden cursar con dolor de cabeza y convulsiones. Los tumores que se ven fuertemente asociados a este tipo de cuadro van a ser de nuevo el tumor de pulmón de células pequeñas y o el cáncer de mama. En la valoración del líquido cefalorraquídeo lo que vamos a ver son niveles elevados de proteínas, pleocitosis y bandas oligoclonales. Y en general, estos pacientes, por más de que se los diagnostique a tiempo y se empiece a hacer el tratamiento como corresponde, suelen tener un mal pronóstico. Tenemos un ejemplo de una mielitis paraneoplásica en una mujer de 49 años que se presentó con debilidad bilateral a nivel de las extremidades inferiores, tenía también alteración de la marcha y tenía ya el antecedente conocido del CA de pulmón. Entonces, en los hallazgos de resonancia vamos a ver que vamos a realizar principalmente lo que es una resonancia de columna completa preferentemente, donde vamos a ver una hiperintensidad a nivel del cordón medular extensa en lo que es la valoración longitudinal, preferentemente en T2, y que en aquellas secuencias con gadolinio van a marcar captación sobre todo a nivel de lo que es la columna lateral, como estamos viendo en el caso de esta paciente. Generalmente la afectación de la médula va a afectar varios niveles, lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de lo que es la mielitis transversa. Tenemos en la última imagen una tomografía de esta paciente a nivel de la carina que nos está mostrando una gran masa central polilobulada con bordes irregulares que tras el examen patológico confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas. Puede también realizarse lo que es una resonancia de cerebro y encontrar hallazgos de encefalitis que estén asociados. Y a la realización del PET-CT vamos a ver una captación anormal del marcador en las áreas afectadas, lo cual nos podría hacer pensar en una afectación metastásica tumoral a nivel de lo que es la médula. Pasando a lo que es la afectación del sistema nervioso periférico y de la unión neuromuscular,
vamos a encontrar la neuropatía paraneoplásica, afecta generalmente a 1/3 de los pacientes con un síndrome neoplásico. Lo más común es la neuropatía sensorial subaguda, que cursa o no con debilidad motora y compromiso autonómico. Generalmente vamos a ver que se presentan con disestesia dolorosa, hiperalgesia mecánica o ataxia sensorial y suelen tener pérdida de la sensibilidad propioceptiva. De nuevo, el tumor de pulmón de células pequeñas va a ser una posible causa de este cuadro, pero también podemos verlo en pacientes con cáncer de ovario y mama y aquellos con linfoma de Hodgkin y sarcoma. En sí, la neuropatía craneal paraneoplásica se asocia también a seminoma como tumor asociado más frecuente. En cuanto a las imágenes, vamos a ver que vamos a hallar un patrón de realce variable, pero generalmente está aumentado en el nervio que está afectado, y en las resonancias, en las raíces de los nervios espinales dorsales o ventrales suelen realzar en aquellas imágenes ponderadas en T1 posgadolíneo, aunque este patrón de realce no va a estar necesariamente relacionado con los niveles afectados que nos están dando la sintomatología. Y en lo que es la neuropatía craneal, lo que vamos a ver es el realce o agrandamiento también de los nervios afectados, como lo que podemos ver en el ejemplo, que este es un paciente de 55 años con antecedente de cáncer de pulmón mostrado en la tomografía, marcado acá por la cruz, que tiene también afectación de lo que es la pared torácica. En este paciente se le hace una resonancia magnética y lo que estamos viendo En, en el plano axial, en la secuencia ponderante 1 posgadolinio, es el marcado realce a nivel de lo que es el nervio facial izquierdo, atravesando lo que es el conducto auditivo interno, demostrándonos la neuropatía a este nivel. Otro de los cuadros que podemos ver es el cuadro de miastenia gravis, que va a cursar con síntomas principalmente oculares y orofaringios que van a progresar a la debilidad de las extremidades proximales y se asocia comúnmente con timoma e hiperplasia tímica, por lo que a estos pacientes que se presenten con estos síntomas les vamos a sugerir que se realice una tomografía de tórax para valorar justamente la patología tímica. Lo que también se recomienda es la valoración de los anticuerpos antiacetilcolina y receptor de reanodina. Otro de los cuadros es el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, que se caracteriza por una debilidad muscular proximal progresiva que suele comenzar en las extremidades inferiores con afectación autonómica como disfunción eréctil y sequedad de boca. Este cuadro va a estar asociado a lo que son los tumores de pulmón de células pequeñas, con el carcinoma de mama, páncreas y ovario. También a estos pacientes, por este tipo de asociaciones, se les va a recomendar que se hagan una tomografía de tórax, que en el caso de que sea negativa se debe considerar siempre realizar un PET-CT y en este caso una broncoscopía, sobre todo si los pacientes son fumadores. Por otro lado, en caso de que estos hallazgos sean negativos, por su alta asociación con los tumores de pulmón, se recomienda un seguimiento cada 6 meses por 4 años con tomografía de tórax, porque tienen este alto riesgo de desarrollar el tumor en ese periodo de tiempo. Pasando a lo que son los cuadros cardiovasculares y hematológicos, nos vamos a encontrar con la endocarditis trombótica no bacteriana, que va a constar en el depósito de trombos en válvulas cardíacas que no van a estar dañadas. Este cuadro suele tener una fuerte asociación con tumores malignos, trastornos autoinmunes y otras enfermedades de carácter sistémico no neoplásicas. Se va a caracterizar por la presencia de émbolos sistémicos que pueden llegar a lo que son estructuras como el vaso, el cerebro y vasos coronarios, generando áreas de infarto. Y siempre que tengamos un cuadro de estos, en el caso, por ejemplo, de un paciente con una ACV y una sospecha o un tumor conocido, tenemos que siempre pensar que sea de carácter paraneoplásico. Generalmente los tumores asociados son el adenocarcinoma de pulmón, estómago y páncreas, que generalmente pueden asociarse a estos cuadros. Tenemos el caso de émbolos trombóticos no bacterianos por un adenocarcinoma pancreático subyacente. Este es un paciente de 54 años que se presentó por debilidad aguda en la pierna derecha y una hemiplegia
facial. Entonces, en la imagen de tomografía, en un plano axial a nivel del cerebro, lo que estamos viendo es un área hipodensa que estaba en relación a un infarto no hemorrágico en el territorio de lo que es la arteria cerebral media izquierda. Dado este hallazgo, se fue a buscar una causa cardíaca subyacente, se le realizó un ecodoppler al paciente, donde se visualizó el trombo y se procedió a realizarle al paciente también tomografía de abdomen, donde tenemos dos planos axiales, donde estamos viendo una marcada dilatación de lo que es la vía biliar intrahepática, señalada por las flechas, son estas regiones hipodensas que podemos ver aquí. Viendo también lo que es la masa hipointensa ubicado a nivel de la cabeza pancreática. En la segunda imagen lo que vemos es el englobamiento de la vena porta por esta masa pancreática, a nivel de su confluencia con la esplénica, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el tromboembolismo venoso y el síndrome de Trousseau. En el primer caso, en ausencia de factores de riesgos convencionales, vamos a pensar que este paciente tiene un tumor oculto. Generalmente se asocia con sea de páncreas, algún tumor cerebral y de ovario, y con el carcinoma hepatocelular también. Generalmente el examen físico, los análisis de sangre y lo que es la radiografía de tórax suelen ser útiles para identificar lo que son la mayoría de los tumores en pacientes con tromboembolismo venoso, pero y generalmente no están indicados lo que es la tomografía y la ecografía para valorar a estos pacientes, por lo menos en lo que es el inicio. En cuanto al síndrome de Trousseau, tenemos que es una trombosis venosa migratoria recurrente que está inducida por un tumor maligno asociado. Suele ser una tromboflebitis que causa una erupción y eritema doloroso a nivel de lo que es el área afectada. La trombosis puede ser tanto venosa como arterial. En un 85-95% de los pacientes que se presentan con este cuadro, vamos a ver que hay asociado una neoplasia maligna. Generalmente los tumores asociados son adenocarcinomas, secretores de mucina, incluidos los que son de páncreas en un 50%, pulmón, estómago, próstata y colon. A estos pacientes generalmente se les indica un PET-CT para identificar el tumor oculto que pueda estar asociado, y este estudio es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad que otro tipo de imágenes. Siempre que tengamos una ACV en el contexto de un paciente con tromboflebitis migratoria, es importante que le hagamos una resonancia magnética, y en caso de que tenga afectados 3 territorios diferentes en las imágenes ponderadas en difusión, esto se va a llamar el signo de los 3 territorios, y siempre debemos sospechar en estos casos el síndrome de Trousseau y por ende una neoplasia subyacente. En cuanto a los cuadros gastrointestinales, tenemos la dismotilidad gastrointestinal, la pseudoobstrucción intestinal, gastroparesia y pseudoacalasia como posible cuadro. Generalmente se dan en el 80% de los pacientes, y estos síntomas suelen ser previos al tumor. Es decir, cuando tengamos un paciente con alguno de estos cuadros, es importante que sospechemos un tumor subyacente. De nuevo, el tumor pulmonar de células pequeñas, el carcinoma de ovario y el linfoma retroperitoneal son neoplasias que nos pueden hacer cursar con este cuadro paraneoplásico. En las imágenes es importante que hagamos un estudio de vaciamiento gástrico, una manometría esofágica y, en cuanto a otros estudios, hagamos el panel de anticuerpos autoinmunes. Podemos contar también con una radiografía de tórax para detectar sobre todo lo que es el cáncer de pulmón. Tenemos un paciente de 43 años que se presenta por dolor abdominal con una gastroparesia paraneoplásica en el contexto de un tumor de pulmón. En la primera imagen vemos una tomografía, un plano axial con contraste, donde lo que estamos viendo es la marcada distensión del abdomen con alimento en un paciente que en teoría estaba en ayuno.
Entonces, se tenía que descartar un cuadro obstructivo a nivel gástrico. A este paciente se le realiza una fluoroscopía de seguimiento a nivel de lo que es el intestino delgado, 1 hora después de administración del contraste oral que estamos viendo. Y lo que vemos de nuevo es la marcada distensión gástrica con el contraste retenido. Y a pesar de eso, vemos el paso del contraste a nivel de lo que es el duodeno y el yeyuno. Dado que se sabía que este paciente cursaba con un tumor de células pequeñas pulmonar subyacente, lo primero que se pensó es en una gastroparesia paraneoplásica. Y en la última imagen lo que nos muestra es con una tomografía el tumor a nivel pulmonar. En cuanto a los cuadros endocrinológicos, vamos a tener pacientes que cursen con un síndrome de Cushing. Esto se va a dar en un 5 a 10% de los casos de pacientes con cuadros paraneoplásicos. El 50% de estos casos va a ser secundario a tumores pulmonares de carácter neuroendocrino. Pueden estar relacionados también a neoplasias tímicas, suprarrenales y algunas del tracto gastrointestinal. Una de las características que van a tener estos pacientes con síndrome de Cushing de origen paraneoplásico es que no van a cursar con obesidad y van a tener falta de respuesta a lo que son la supresión con dosis altas de dexametasona, y va a ser confirmatorio de este diagnóstico. Siempre en las imágenes vamos a tener que descartar una lesión tanto a nivel hipofisiario como suprarrenal, y en la tomografía vamos a ver el agrandamiento de la glándula suprarrenal y podemos también hallar el tumor primario. A estos pacientes se les recomienda una gamografía donde vamos a ver un aumento de la captación a nivel del tumor primario que va a presentar receptores de somatostatina. Si la tomografía es positiva y la gamografía es negativa, se recomienda hacer un PET-CT. Tenemos el caso de un paciente de 62 años con síndrome de Cushing, antecedente de cáncer de pulmón subyacente, que presentó obesidad troncal y plenitud facial. Entonces lo que le piden es una tomografía de abdomen y tórax. La primera imagen es a nivel abdominal, donde lo que nos quiere marcar es el significativo aumento de tamaño de las glándulas suprarrenales a nivel bilateral como resultado de la producción ectópica de la hormona adrenocorticotrópica por parte del tumor que tenía el paciente. Y en la tomografía confirma el diagnóstico del cáncer de pulmón a nivel apical izquierdo. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética también es un cuadro paraneoplásico que podemos encontrar. Va a cursar con una hiponatremia euvolémica. El 1 a 2% de los pacientes que cursan con este cuadro está asociado a un tumor maligno. Del 10 al 45% de estos pacientes afectados vamos a ver que tienen asociado un tumor de células pequeñas a nivel pulmonar, pero también podemos encontrar neoplasias a nivel de cabeza y cuello, mama y próstata. Las imágenes indicadas para los pacientes que se presenten con este cuadro va a ser una radiografía de tórax y una tomografía para identificar justamente lo que son las causas pulmonares. Y en caso de que tengamos resultados negativos, vamos a pedir neuroimágenes para identificar una patología ya posiblemente intracraneal de carácter benigno, predominando lo que es la valoración celular. Tenemos un paciente, una mujer de 48 años, que consultó por un cuadro de convulsiones. Se le realiza una tomografía de cerebro. Es la primera imagen, tenemos un plano axial donde lo que estamos viendo es el borramiento marcado que tienen los surcos y la disminución de tamaño a nivel de lo que son los ventrículos, que igual no está mostrado necesariamente en esta imagen, pero sí el borramiento de las astas frontales. Esto fue compatible con edema cerebral de carácter leve y se le realizó el laboratorio a la paciente. Los valores de sodio fueron menores
a 120 miliequivalentes por litro. La segunda imagen, también la tomografía realizada, pero después de la corrección de la hiponatremia de la paciente, y vemos cómo se ve una mejoría del cuadro, ya se pueden distinguir los surcos y aparecen de nuevo lo que son las astas frontales. Se le realiza una tomografía de tórax, estamos viendo un plano axial, y lo que vemos es a nivel del lóbulo inferior izquierdo, una lesión sólida de bordes irregulares, que en este caso fue compatible con un tumor de pulmón de células pequeñas. Se le realiza también la tomografía a nivel abdominal y vemos las múltiples lesiones hipodensas multisegmentarias a nivel del hígado, asociada a lo que son linfadenopatías mesentéricas. Esto asociado a lo que es carcinomatosis peritoneal también, y claramente esto es un cuadro metastásico, lo que confirma el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética de carácter paraneoplásico. Otra cosa con la que pueden cursar los pacientes es con hipercalcemia. Se va a dar en un 10% de los pacientes oncológicos, pero estos pacientes ya en un estadio avanzado. Los síntomas con los que se pueden presentar estos pacientes van a ser náuseas y vómitos. Pueden cursar también con confusión, poliuria, insuficiencia renal y pueden llegar al coma. Los tumores asociados van a ser aquellos cánceres de células escamosas, y en algunos casos podemos ver osteosarcoma, tumor de pulmón de células pequeñas, linfoma de Hodgkin, algunas neoplasias renales y ginecológicas también. En algunos cuadros benignos, como la sarcoidosis e hiperparatiroidismo, que son las causas más comunes de la hipercalcemia, también vamos a ver hallazgos similares. En cuanto a las imágenes, cuando veamos un caso de estos, vamos a iniciar con lo que es la radiografía de tórax para diferenciar si estamos en un cuadro de sarcoidosis o de un tumor pulmonar. Se pide también lo que es la gammagrafía ósea, que nos ayuda a valorar lo que son las metástasis a nivel del esqueleto. Y se vio que el PET-CT tiene mayor precisión que estos dos estudios para la valoración de la neoplasia subyacente. Entonces vemos una paciente de 55 años con un antecedente de osteosarcoma condroide a nivel maxilar izquierdo, que se presenta con nefrocalcinosis. Acá podemos ver las hiperdensidades a nivel renal, y a nivel de la vesícula vemos que se presenta multilitiásica. Esto veámoslo porque esto sí lo encontramos habitualmente a nivel de las pirámides. Y entonces a esta paciente se le realiza una tomografía a nivel de lo que es cuello, y lo que vemos es, afectando lo que es la mandíbula a nivel izquierdo, es una masa de aspecto sólido, de comportamiento expansivo, que con la administración de contraste presenta un realce marcadamente heterogéneo, y se ve la invasión que tiene hacia las estructuras óseas circundantes, afectando la rama mandibular. Esta paciente se le realizó una biopsia, confirmó el diagnóstico que dijimos al principio del osteosarcoma condroblástico. En cuanto a los cuadros musculoesqueléticos, podemos ver una osteoartropatía hipertrófica que se va a dar por la proliferación crónica del periósteo, de los huesos, sobre todo aquellos largos, y puede estar asociado a hipocratismo digital. Generalmente la afectación va a ser diaficiaria, pero en algunos casos ya más avanzados podemos ver afectación a nivel de lo que es metáfisis y epífisis. Generalmente estos pacientes se van a presentar con artralgia y dolor simétrico, también con inflamación de lo que son los extremos distales de las extremidades, y en el 95% de los casos de estos cuadros vamos a ver que es secundario a una neoplasia subyacente. Las neoplasias estas que están más asociadas al cuadro van a ser el mesotelioma pleural, los tumores pulmonares, carcinomas nasofaringios, esofágicos y de mama, como también lo que es el linfoma, sobre todo aquel primario en tórax. Podemos ver también algunas neoplasias, no, algunas causas benignas, disculpen, como el aneurisma aórtico, la endocarditis, el conducto arterioso permeable, tumor fibroso solitario pleural y las bronquiectasias.
En cuanto a las imágenes, la radiografía va a ser la primera modalidad de estudio. Lo que vamos a ver es una reacción perióstica a nivel de la diáfisis, sobre todo lo que es la tibia, peroné, el radio y el cúbito, como la que podemos ver señalado por la flecha a nivel del peroné en esta placa de tobillo izquierdo. Y bueno, como ya mencioné, esta reacción en casos avanzados puede comprometer también lo que son los extremos de los huesos largos. A nivel de la valoración de los tejidos blandos, lo que podemos ver también es una deformidad bulbosa y vamos a ver la curvatura ungueal, como nos define lo que es el hipocratismo digital. Otro de los estudios que podemos realizar es una gamografía ósea con un radiotrazador que va a tener una gran captación a nivel paracortical y el patrón va a ser de carácter difuso y simétrico. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, vamos a ver que esta reacción perióstica va a ser de carácter iso-hipointenso en T1 y marcadamente hipointenso en T2, y que en aquellas secuencias contrastadas con gadolinio va a presentar un real si vamos a ver también un patrón de edema muscular adyacente. Bueno, en este caso, donde estamos viendo el hipocratismo y la reacción perióstica, el paciente cursaba claramente con un CA de pulmón de células escamosas que se confirmó por biopsia. La dermatomiositis es otro de los cuadros, va a estar caracterizado por una miopatía proximal de carácter inflamatorio que puede estar asociado también a cambios a nivel de la piel. El 10 a 25% de los cuadros de dermatomiositis van a estar asociados a un tumor subyacente, y las neoplasias que están asociadas a este tipo de cuadro van a ser el cáncer de mama, pulmón, ovario y próstata. En las imágenes, en aquellos pacientes que presenten un cuadro de dermatomiositis aguda, vamos a realizar una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen y pelvis, y en el caso de las mujeres, una mamografía y ecografía de mama a fin de descartar la patología primaria. En cuadros de dermatomiositis que tengan una instauración lenta, que sean cuadros quizás más crónicos, vamos a sospechar una causa benigna y no tanto un síndrome paraneoplásico. Entonces, en aquellas imágenes como ser la tomografía y la radiografía, lo que vamos a ver es un aumento de la densidad o de la radiopacidad en el caso de las placas a nivel superficial de lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, compatible con lo que es calcinosis cutis, y sobre todo también a nivel periarticular, como podemos ver en este caso en esta radiografía de rodilla, que vemos la calcinosis en forma de lo que son grumos. Ya en cuadros que sean más crónicos, vamos a ver que también esto se asocia a atrofia muscular. Y en la resonancia magnética, que es de elección para la valoración de lo que son los tejidos blandos, vamos a preferir aquellas imágenes en planos axiales con supresión de grasa, y vamos a ver, como vemos señalado en esta paciente, el edema muscular, que lo vemos hiperintenso, o lo que estamos viendo blanco, y vemos áreas marcadamente hipointensas compatibles con la calcinosis. En este caso, como podemos ver, vemos la lesión primaria asociada a este cuadro, que era un tumor de mama a nivel de mama izquierda. La fascitis palmar y la poliartritis es un síndrome paraneoplásico que se da más frecuentemente en mujeres. La poliartritis es de carácter no erosivo y afecta generalmente lo que son articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Se da generalmente una inflamación con una evolución rápida que cursa con fibrosis de lo que es la fascia palmar y conduce a lo que es la contractura de la mano. Suele estar asociado a tumores de mama, trompa de falopio, ovarios y endometrio, y en algunos casos podemos llegar a encontrar asociado a un tumor de próstata, estómago y páncreas. En lo que son las imágenes vamos a ver un estrechamiento de lo que son los espacios articulares, como vemos por ejemplo en la placa en las articulaciones interfalángicas. Podemos también ver deformidad en flexión, como vemos acá en el cuarto dedo en esta radiografía. Y lo que tiene es que tiene una contractura con una mayor gravedad y una evolución más rápida que quizás aquellas de causa benigna.
y va a estar asociado a lo que es induración del tejido celular subcutáneo marcada. Generalmente se les dice mano de madera porque realmente tienen las manos muy rígidas y con la induración también quedan como duras. Este caso es el de una paciente de 49 años que, como podemos ver, tenía un cáncer a nivel del ovario derecho y vemos la afectación de lo que son las articulaciones interfalángicas con disminución de lo que es el espacio y la presencia de cambios degenerativos. Vemos los osteofitos asociados. Y acá lo que nos quiere mostrar es la flexión de la articulación interfalángica proximal. En cuanto a lo que es el papel del PET-CT en los síndromes paraneoplásicos, es justamente que nos puede ayudar a detectar algún tumor oculto asociado, ya que tenemos que tener en cuenta que estos síndromes paraneoplásicos probablemente sean la primera manifestación de estos tumores. Entonces, automáticamente cuando vemos algo de esto, tenemos que sospechar e ir a buscar la causa primaria de esto. Entonces, lo que es el PET-CT mostró una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo alto también, por lo que como un método de valoración inicial puede ser una herramienta muy útil, si bien todavía no hay trabajos que sustenten con números esto. Acá les dejo un cuadro que es un resumen de los síndromes paraneoplásicos y los tumores a los que pueden estar asociados. Y a modo de conclusión, sepamos que los síndromes paraneoplásicos son un conjunto heterogéneo de condiciones que nos van a indicar la presencia o el posible desarrollo de un tumor de carácter maligno. En general, son trastornos que son raros y que requieren la exclusión de causas más comunes, como hablamos en la encefalitis, lo infeccioso, por ejemplo. Y el conocimiento entonces de todas estas patologías y el espectro de los tumores subyacentes que pueden dar origen a los síndromes paraneoplásicos nos va a ayudar sustancialmente a adaptar lo que es la orientación del estudio, tanto con imágenes diagnósticas como con los laboratorios. Y en particular a nosotros lo que nos compete es que tenemos que ser conscientes de los hallazgos de imágenes que vamos a encontrar y las posibles asociaciones para ir a buscar la causa tumoral subyacente lo antes posible. Muchas gracias.